Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. El día de hoy nos ha tocado exponer el tema de pseudocódigo. Los integrantes del grupo somos Casanova Morante Héctor, quien les está hablando, Muñoz Sánchez Kevin, Pérez García Denit, Pincayo Orellana Yair, Rosero Triviño Rodrigo y Triviño Layos Steven. A continuación pasaremos con las exposiciones. El pseudocódigo es una forma de expresar los distintos pasos que se va a realizar un programa. De la forma parecida a un lenguaje de programación, su principal función es la de representar por pasos la solución de un problema o algoritmo, de la forma más detallada posible, utilizando un lenguaje cercano a la de la programación. El pseudocódigo no se puede ejecutar en un ordenador, ya que entonces dejaría de ser pseudocódigo. Como su propio nombre lo indica, se trata de un código falso. Pseudocódigo es igual a falso. Su código es escrito para que lo entienda el ser humano y no la máquina. También vamos a hablar sobre un programa que permite el desarrollo del pseudocódigo, y esta está como muy buena opción el PCInt, ya que PCInt es un entorno que cuenta con múltiples opciones y permite representar algoritmos utilizando tanto diagramas de flujo como pseudocódigo, incluso para pasar de una manera a otra manera inmediata. Posibilita también la ejecución del algoritmo como si éste ya estuviera implementando un lenguaje de programación, con la opción de ir ejecutándolo paso a paso. Esta manera es muy utilizada cuando se intenta detectar a un problema. También otra característica muy interesante es la posibilidad de traducir el algoritmo de distintos lenguajes de programación, en lo que constituye una ventaja enorme para los programadores que recién están iniciándose. Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. El día de hoy vengo a hablarles sobre el pseudocódigo y sus características. Permite la representación de algoritmo. Es una forma de representación sencilla de utilizar y manipular, lo cual nos quiere decir que podemos usar diagramas de flujo, como podemos observar en la parte inferior derecha, que tenemos los elementos de los diagramas de flujo y tenemos un ejemplo de diagrama de flujo. En la próxima diapositiva podemos observar un ejemplo del código en PCInt. Es independiente del lenguaje de programación que se vaya a utilizar. Es decir, que no tenemos ninguna necesidad de basarnos en el lenguaje de programación que vayamos a utilizar. Simplemente hacer las operaciones y el proceso del algoritmo como nosotros creamos. Es un método que facilita la programación y soluciona el algoritmo del programa. Los pseudocódigos lo que permiten es realizar algún problema o algún algoritmo de manera sencilla. Su libertad sintáctica permite que sea creado en el idioma nativo del programador. Esto indica que el pseudocódigo puede ser usado para cualquier persona de cualquier parte del mundo. Sigue el diseño top-down, lo que quiere decir es que, ya sea el código o el diagrama de flujo, empieza desde la parte de arriba con el inicio y terminará en el fin hacia la parte de abajo. Para escribir un comentario podemos usar doble slash y un slash y un asterisco, dependiendo del programa que estemos usando, como podemos ver en la parte inferior. Emplea palabras normales de un idioma, por ejemplo, inicio, escribir, imprimir, leer, etc. Como podemos ver, está señalándose en el código que tenemos en la parte inferior. Debe ser finito, lo cual son los números que podemos observar a la izquierda de cada una de las líneas de código. Preciso, que es donde se especifica lo que va a ser el programa. Y definido, el cual definimos las variables tanto constantes como las que no lo son. Elementos del pseudocódigo. Podemos observar a la derecha un código y podemos observar el inicio, que tenemos en este caso es algoritmo suma de dos números. Tenemos las variables, la que es la declaración de variables, que tenemos número 1 y suma, que las declaramos como números enteros. Declaración de constantes, que es el número que ya le asignamos un solo valor y no cambiará durante todo el programa. Leer la lectura de variables, que en este caso vamos a leer el número 1. Proceso, que son las operaciones que se van a efectuar, en este caso es suma, que es igual a número 1 más número 2. Y tenemos imprimir, que es donde saldrán los datos que escribamos por el teclado. En este caso tenemos escribir, la suma es, y la respuesta es la suma de la operación que colocamos en la parte de arriba. Y para finalizar tenemos el cierre del pseudocódigo. Como vemos, está marcándose ahí. Muchas gracias. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Hoy les explicaré acerca de las ventajas y desventajas de pseudocódigo. Las ventajas de pseudocódigo son las siguientes.
Ocupan menos espacio que las líneas de código de un programa. No se usan sintaxis específicas. Se puede solucionar un problema sin usar un lenguaje de programación. Es más fácil modificar si hay errores. Se puede obtener una estructura lógica. Puede ser usado en cualquier lenguaje de programación. Permite representar operaciones repetitivas y complejas de una forma más fácil y simple. Facilita la programación y solución al algoritmo del programa. Es útil para la escritura rápida de la solución de algoritmos. Es más sencilla la tarea de pasar de pseudocódigo a un lenguaje de programación formal. Si se siguen las reglas de indentación, se puede ver claramente los niveles en la estructura del programa. Recordemos que indentación es el hecho de utilizar la sangría, es decir, mover ligeramente hacia la derecha las líneas de código del programa para facilitar la lectura e indicar visualmente si nos encontramos en un bucle, en una condición o en una función, entre otros. Las personas que estudian pseudocódigo están a un paso del siguiente, es decir, codificar en un lenguaje determinado. Puede colaborar cualquier persona. Esto es, ya que se refiere a que no es necesario que domine la persona, que domine totalmente este tema, ya que es sencillo de programar. Bueno, las desventajas de pseudocódigo también son las siguientes. Puede ser muy difícil de entender si el problema es muy extenso. No todos usamos las mismas sintaxis para referirnos al desarrollo del mismo problema, y esto puede traer confusión. La falta de normas hace que sea difícil estandarizar, ya que no hace falta seguir un orden dado para la resolución de un algoritmo, ya que podemos hacer de la mejor forma que nosotros creamos necesario. No usa las reglas de un determinado programa. Al no usar las reglas de un determinado programa, la lógica del analista al escribir las instrucciones puede no ser considerada como lógica por el programador. Las instrucciones no siempre tienen un orden claro. El pseudocódigo requiere de ciertos símbolos y lenguajes. Tiene que traducirse al lenguaje de programación. ¿Esto por qué? Porque pseudocódigo es un lenguaje de programación falso. Puede ser complejo, no todas las personas entienden. Si el tamaño del código es extenso, su lectura se hace algo más dificultosa. Muy buenos días, ingeniero. El tema que me ha tocado es estructura interactiva. Las estructuras interactivas, también como conocidas como estructura de repetición, bucles o ciclos. Estas se utilizan para realizar varias veces el mismo conjunto de operaciones. Entre ellas se encuentran aquellas donde la cantidad de repeticiones se conoce a priori y aquellas en las que la repetición se realiza hasta que se cumplan una condición lógica dada. En esta sección se verán las estructuras interactivas. For o para, la estructura while o mientras, la estructura do while o hacer mientras. Vamos con la primera estructura. La estructura for o para. Esta permite definir un bucle controlado por un contador, denominado variable de control o de inducción. La sintaxis es, como se puede observar entre el paréntesis llevan dos paréntesis. En la primera se inicializa la variable de control y solo se ejecuta una vez. La segunda es la condición lógica que debe cumplirse. Y la tercera es la actualización de la variable de control. A continuación podemos observar una imagen de la estructura for o para en un pseudocódigo. La segunda estructura es la estructura while o mientras. Esta estructura, por su parte, evalúa las condiciones lógicas antes de comenzar cada iteración. Si esta es verdadera, entonces se ejecuta el cuerpo de la estructura while. En caso contrario, el bucle termina. A continuación podemos ver una imagen de un pseudocódigo de la estructura while o mientras. Por último está la estructura do while o hacer mientras. Este bucle se utiliza cuando se quiere asegurar que el ciclo se ejecute al menos una vez.
puesto que la evaluación de las condiciones lógicas se hace al final de este. Como último podemos apreciar la imagen de un pseudocódigo con la estructura de while o hacer mientras. Muchas gracias por la atención prestada. Buenas compañeros, compañeras, ingeniero presente. El tema que a mí me ha tocado es estructuras de control. En el lenguaje de programación, las estructuras de control nos permiten cambiar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa. Estas estructuras de control solo tienen un punto de entrada. Aparte de esto, este tipo de estructuras nos permite realizar repetidamente un ejercicio. Estas estructuras de control también son las que controlan el flujo de una ejecución. Hay tres tipos, tanto como la estructura selectiva, como la de decisión y la estructura interactiva. La estructura selectiva es la que nos permite que una acción o instrucción siga un ciclo en un programa. La estructura de decisión. Esta estructura nos permite tomar ciertas decisiones en un programa. La de interacción. Estas estructuras nos permiten generar ciclos que se repiten más de una vez en ciertos programas. Buenos días, compañeros, compañeras, ingeniero. El tema que a mí me corresponde explicarles es sobre el pseudocódigo. En este caso, el rol que yo desempeño en el grupo es explicarles este tema, pero mediante ejercicios, mediante ejemplos. Para esto vamos a utilizar la herramienta PCInt, que es bastante práctica para este tipo de tareas. Escribir un texto por pantalla que indique al usuario que ingrese el primer número. En este caso, vamos a mostrar un mensaje por pantalla que le diga al usuario que ingrese el primer valor. Listo. Tenemos el mensaje por pantalla. Ahora, ese mensaje debemos almacenar, ese valor que va a dar el usuario debemos almacenarlo en una variable. La variable se puede llamar como ustedes mejor les guste. En este caso yo le voy a poner que la variable se llame A. Es decir, que el valor que ingrese el usuario lo va a almacenar en esa variable. Luego necesitamos otro mensaje por pantalla que nos diga que ingrese el segundo valor. Ingrese el segundo valor. Listo. Y necesitamos de la misma manera almacenarlo en otra variable. En este caso, la variable se va a llamar B. No se puede llamar igual que la primera, deben ser diferentes. Muy bien. Entonces ya tengo mi programa que me pide los dos números. Pero ahora esos dos números necesito sumarlos. Y el resultado que me va a dar de esa operación necesito almacenarlo en otra variable. Eso quiere decir que vamos a hacer una operación aquí. La variable se va a llamar resultado. A esa variable que se llama resultado vamos a asignarle la suma de A más B. Quiere decir que los dos números que ingrese el usuario los van a sumar y ese resultado lo va a almacenar en la variable, en este caso se llama resultado. La variable se puede llamar como ustedes mejor les guste. Listo, entonces una vez que ya tengo el resultado necesito mostrarlo por pantalla. Entonces ponemos escribir. Vamos a poner un mensaje que diga la suma de sus dos números positivos es la suma de esos dos números, que es resultado. Eso quiere decir que después que haga esta operación va a haber un mensaje en pantalla que diga la suma de esos dos números positivos es, y a continuación va a mostrar el valor que se le asignó a la variable resultado, que en este caso es la suma de A más B. Probemos con la ventana de ejecución para ver si nuestro programa corre correctamente. Entonces nos dice ingresa el primer valor, vamos a ponerle que es 5. Nos dice ingresa el segundo valor. La suma de esos dos números positivos es 7. Muy bien. Comenzar, el título que le puse es en este caso proceso electoral. Entonces vamos a mostrar un mensaje por pantalla que nos diga que ingrese el sexo de esa persona. Listo. Y eso lo vamos a almacenar en una variable que en este caso la voy a poner n1. Luego otro mensaje que muestre por pantalla que nos diga ingrese su edad. Listo. Y vamos a leerlo en otra variable que es n2. Algo que es muy importante en esto es que debemos validar las variables, o sea, debemos definirlas. En este caso, n1, como me dice ingrese su sexo, entonces yo debo definir esa variable como carácter, es decir, que solo acepte cadenas de texto.
y en este caso la otra es de edad. Entonces vamos a ponerle que vamos a definirlo como entero. Recordemos que no existen edades decimales, entonces que en este caso específico estamos pidiendo la edad en años. Ingrese su edad, muy bien. Ahora, para hacer este tipo de programas vamos a utilizar el comando si entonces. Este comando lo que me permite es que si la primera orden no se cumple, pasa a la segunda. Si la segunda no se cumple, pasa a la tercera hasta que finalmente se cumpla una y muestre ese mensaje o esa variable por pantalla. Entonces vamos a comenzar. Tenemos que aquí validar varias cosas. Primero, no existen edades negativas, por lo tanto, si el usuario ingresa un valor de 0 o menor a 0, vamos a ponerle que muestre por pantalla un mensaje que diga error, ya que no existen edades negativas. Listo. Vamos a poner otro sí que nos diga que si N2 es mayor a 18 años y N2 es menor a 45 años, entonces que nos muestre por pantalla un mensaje que diga que su voto es obligatorio. Recordemos que las personas que tienen este rango de edad de 18 a 45 años, el voto para ellos sí es obligatorio. Ahora vamos a crear otro mensaje, otro sí, que nos diga que si num2, en este caso vamos a ponerle acá arriba que sea menor, mayor, igual, porque si tienes 18 años también puedes votar, tu voto es obligatorio. Entonces vamos a ponerle que si N2 es mayor o igual a 18 y N2 es mayor o igual a 45, su voto es obligatorio. Ahora vamos a crear otro mensaje que diga que si N2 en este caso es menor a 18 años, nos muestre un mensaje por pantalla que diga que tu voto es facultativo, es decir, que no estás en la obligación de votar, es tu elección. Entonces su voto es facultativo. Muy bien. Ahora vamos a crear otro sí, en este caso, que nos diga que si N2 es mayor a 45 y N2 es menor a 100, entonces escribir que el voto para ellos también sea facultativo. Su voto es facultativo. Recordemos que las personas que ya son un poquito mayores de edad, o sea, ya están un poquito viejitas, para ellos el voto también es facultativo, las personas que tienen entre 60 y 70 años. Entonces también debemos validar esto. Debemos también tener en cuenta, aquí me está marcando un error y esto es porque no he cerrado los sí. Cada vez que nosotros pongamos un sí, entonces debemos cerrarlo. Si yo pongo un sí, cierro con un fin sí. Si yo pongo otro sí, lo cierro. Listo. Hasta aquí el programa estaría correctamente. Pero ahora vamos a poner otro mensaje, o sea, si ninguna de estas se cumple, vamos a poner otro mensaje que muestre error. Esto en tal caso de que ninguna de estas opciones anteriormente se haya, nos muestra un mensaje de error. Entonces vamos a probarlo con la ventana de ejecución para ver si funciona nuestro programa. Nos dice ingrese nuestro sexo, en este caso masculino, ingrese su edad. En este caso yo tengo 18 años. Eso quiere decir que a mí me debe salir que el voto sí es obligatorio porque yo soy mayor de edad. Vamos a probar. Un número límite al usuario y va a imprimir un número al azar que esté entre ese rango, es decir que si el usuario ingresa un número 10 va a imprimir un número al azar que esté entre el 1 y el 10. Entonces vamos a comenzar. Primero vamos a mostrar por pantalla un mensaje que nos diga ingrese el número límite, ingrese el número límite. Listo. Esto lo vamos a leer en una variable o lo vamos a almacenar en una variable. La variable se va a llamar num1. Listo. En este caso yo este programa lo voy a hacer con la estructura repetitiva para. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar i, que va a empezar desde 1 hasta el número que yo ingrese, es decir, hasta num1, hasta la variable num1. Con paso 1 a 0. Cierro el para y ingreso. Listo. Ahora, el número que yo voy a tomar al azar lo tengo que almacenar en otra variable. Esa variable se va a llamar x. Y a esa variable le vamos a asignar, en este caso PCInt tiene la función matemática azar, entonces ponemos azar, paréntesis, y ponemos el número 1. Eso quiere decir
que el número que vamos a ingresar aquí, num1, lo va a almacenar en esta variable. Y esta función que se llama SAR va a tomar cualquier número que esté entre ese rango y lo va a almacenar en la variable X. Entonces ya salimos del ciclo repetitivo para y ponemos un mensaje que nos diga por pantalla su número aleatorio es, y mostramos en este caso la variable en donde se almacenó, que es X. Ponemos X. Ahora probemos si nuestro programa corre correctamente. Entonces nos dice ingrese el número límite. Vamos a ponerle que mi número límite es 10 y me dice su número aleatorio es 4. Listo. El siguiente programa me dice que pide un número al usuario, muestre sus números pares que están comprendidos entre ese rango que ingresó y los sume. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es mostrar un mensaje por pantalla que diga ingrese el número límite. Ingrese el número límite. Ese valor que va a ingresar el usuario lo vamos a leer en una variable. En este caso la variable se va a llamar 1. En este caso voy a hacerlo con la estructura repetitiva mientras. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear aquí un contador. Un contador que me permita finalizar el programa cuando n sea menor a 1. Es decir, que cuando este contador sea mayor al número que yo vaya a ingresar, el programa va a terminar. Entonces, muy bien, sigamos con nuestro ejercicio. Lo siguiente que tenemos que hacer es con la estructura, en este caso sí, vamos a ponerle que si el número n es mon, en este caso es porcentaje, estamos sacando el residuo, es igual a 0, entonces recordemos que toda división, o sea, todo número par que lo divida por 2, el residuo siempre va a ser 0. Entonces vamos a pedirle que si eso se cumple, nos muestre por pantalla el número. Mostramos la n, porque es el número que es la variable que está acumulando los números. Vamos a ponerle que es par. Listo. Ahora, ya tenemos el programa que muestra los números pares por pantalla, pero ahora necesitamos que lo sume. ¿Cómo hacemos eso? Creando otro acumulador. En este caso vamos a crear el acumulador, la variable se va a llamar p. A lo que tiene p le vamos a asignar a lo que tiene n. Es decir, lo que tiene n le vamos a asignar a lo que tiene p y lo que tiene p lo va a almacenar en la variable que tiene p. Listo. Entonces, una vez que ya tenemos eso, ponemos escribir la suma de sus números pares es y mostramos la variable p. Entonces debería funcionar correctamente. Ingresa el número límite, vamos a igual forma 10 y ahora el número par, el número 2 es par, el número 4 es par, 6, 8 y 10 y la suma de sus números pares es 30.